Fue a mediados de este año que nos noticiamos de un proyecto científico originado aquí en la Argentina y por el cual después despertó el interés y se sumaron otros científicos de, por ejemplo, Estocolmo, de Madrid, de Estados Unidos, y estaba relacionado sobre el desarrollo de algunas plantas en el espacio exterior en situaciones de microgravedad y que después de los resultados de esa investigación podría aplicarse en algunas cuestiones de la salud humana. Bueno, y vamos a retomar esa comunicación con este científico argentino, con Roberto Aquilano, investigador, docente de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería Agrimensura de Rosario, quien nos había contado en un principio sobre este proyecto. ¿Cómo le va, Aquilano? Eugenio Fernández lo saluda. Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Eugenio, muy buenas tardes. Sí, acá estamos muy bien. Bueno, vamos a recordarle a la gente, originalmente, cómo fueron los primeros pasos, de qué se trataba de este proyecto de investigación. Sí, justamente usted me hizo una entrevista, creo, si mal no recuerdo, 3 días antes del lanzamiento. Bueno, esta es una historia que empezó hace unos cuantos años y tuvo un desenlace en los últimos 2 o 3 años donde se apuraron mucho los pasos. Cuando incluso estábamos tratando de organizar y planificar ciertas cosas para futuro, surge la posibilidad de que algunos investigadores se plegaron a este proyecto y inmediatamente de la NASA hubo un interés muy grande y salió la financiación y se pudieron hacer los experimentos mucho antes de lo que habíamos imaginado al principio. Quiere decir que uno puede decir que si vamos a diciembre del año pasado, es como que nos faltaban 2 años. Y en febrero del año pasado nos faltaban algunos meses. Se había apurado enormemente todo el proceso. Aquilano, el tema es el siguiente. Cuéntenos un poco cuál era la hipótesis de la investigación. Ustedes recordarán... ¿Perdón? ¿Cuál era la hipótesis de la investigación? No se escucha bien. Sí, le preguntaba si podemos reiterar cuál era la hipótesis de la investigación. Claro, justamente. Ustedes recordarán que hace unos años hubo un evento astronáutico que llamó mucho la atención y fue el caso de los hermanos gemelos Mark y Scott Kelly de la NASA, ¿no? Y Scott Kelly viajó a la Estación Espacial Internacional y estuvo en órbita 340 días, por poquito, casi un año. La cuestión es que cuando este astronauta vuelve a la Tierra, se le empiezan a hacer todos los estudios porque él fue a través de lo que se conoció con el nombre de programa Gemelos o Twin Study, sería, ¿no?, el nombre para la NASA. Y una de las directoras de este proyecto, Susan Bailey, hizo un descubrimiento que no estaba en los estudios previstos, para nada. Y fue el hecho de que, porque lo que iban a estudiar en el astronauta eran los distintos aspectos biológicos y medicinales que de alguna u otra manera influyen en los viajes espaciales. La cuestión es que en esos estudios, de casualidad, se descubre que los telómeros de Scott Kelly se habían alargado. Los telómeros son algo así como la punta de los cromosomas, que serían algo así como los cordones de nuestro zapato, los capuchones que se ponen en las puntas para que no se deshilache el cordón. En el caso de los cromosomas sería lo mismo. Los telómeros serían como pequeños capuchones, también son células, que lo que hacen es que no se desintegre el cromosoma. En consecuencia... ¿Qué es lo que pasa? Cuando los seres vivos nacen, deja de generarse una enzima que es la telomerasa. La telomerasa es una enzima que hace crecer a los telómeros, pero no en todos los seres vivos, pero sí en la gran mayoría de los seres vivos, al momento del nacimiento la telomerasa se desactiva. Por lo tanto, los telómeros pasan a ser algo así como una especie de reloj de la vida. Nos van indicando cuánto tiempo nos va quedando de vida o cuánto tiempo nos va quedando para las enfermedades de la vejez. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con Scott Kelly? Los telómeros crecieron. Entonces, por lo tanto, se puede decir que había rejuvenecido en su viaje espacial.
Este estudio nunca se había hecho con ningún astronauta, fue de pura casualidad. Y Susan Valley lo confesó públicamente de que justamente fue un descubrimiento casual. Da la casualidad que para esa misma época, más o menos, y ya unos años antes, yo venía proponiendo una idea, pero no lo había hablado con Susan Valley porque no la conocía. Entonces, estas ideas yo la había hablado con un premio Nobel norteamericano, inglés, de adopción norteamericano, que es Jack Szostak, que es el que había descubierto, junto con Carol Greider y Elizabeth Blackburn, la telomerasa, y le habían dado el Nobel en el año 2009. Y yo venía conversando con él desde hacía varios años. Después había hablado con gente en Estocolmo, y alguien que se había interesado mucho fue María Blasco, que digamos así, una de las mayores especialistas en telómeros y telomerasa, pero fundamentalmente en el trabajo con animales, específicamente. Bueno, vamos a ver si podemos retomar un poco la comunicación. Y ahí está, lo estamos escuchando bien otra vez. Tiene unos cuantos sentidos. Bueno. Que se cortó la comunicación. Sí, Aquilano, se nos cortó un fragmento de su discurso, pero ya lo retomamos. Cuéntenos. Bueno. Entonces yo estaba hablando de María Blasco en Madrid, y ella se interesó por esto, y bueno, yo viajé invitado por ella a Madrid y estuvimos conversando. Y la cuestión es que ella me dice, pero entonces lo del tema, con la idea que yo venía desde el lado de la física, proponiendo una idea que de alguna u otra manera podía ser un activador de la telomerasa, ¿no? Entonces ella me dice, el caso de Scott Kelly en el espacio, esto se podría explicar de esa forma. Y yo le digo, sí, porque las fuerzas interactuantes que se pueden hacer en un laboratorio con pinzas ópticas, con láser, que es lo que uno puede hacer es trabajar sobre una molécula de ARN y enrollarla y desenrollarla y producir un cambio en su termodinámica, como quien dice, y en su entropía. Entonces, por lo tanto, le digo, en vez de usar las pinzas ópticas, sería la microgravedad, las variaciones de la microgravedad en el espacio harían las veces de pinzas ópticas, con respecto a las moléculas, ¿no? En este caso la ARN, en este caso los cromosomas. Y bueno, entonces ella me comunicó con Susan Valley, la descubridora justamente de los telómeros de Scott Kelly, porque ellas eran amigas, se habían trabajado juntas en Nueva York unos años antes. Entonces, a partir de ese momento, yo entablé una hermosa relación con Susan Valley, que se interesó mucho en esta propuesta y dice, porque bueno, pasaría a ser la primera propuesta que realmente no se me cae. Todas las otras propuestas que había se habían caído. Entonces, a partir de ese momento se empezó a trabajar un poco en la idea y empezaron a aparecer gente interesada, como Dorothy Shippen en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, Sarah Wyatt en la Universidad de Ohio, Borja Borbero en Texas también. Y a todo esto se había ofrecido una empresa israelí, Space Farm, para hacer experimentos en el espacio. La cuestión es que cuando todo esto empieza a tomar un poquito más de estado público, la NASA se interesa en el proyecto. Y Sarah White tenía un proyecto ya trabajándose con la NASA, y entonces con el acuerdo de la NASA se abrió el proyecto de ella también para que entremos nosotros a hacer estos experimentos, y por eso se aceleró todo el proceso. Aquilano. Y el 3 de junio, la SpaceX lanzó la nave con nuestros experimentos y con el material que llevamos a órbita, que es material compuesto de una planta llamada Arabidopsis thaliana, que es una planta que no tiene gran importancia comercial, porque digamos así es una planta salvaje, desértica, pero desde el punto de vista científico es una planta muy importante, porque los procesos son mucho más rápidos. Entonces se podían hacer un símil entre lo que le pasó a Scott Kelly con lo que le podría pasar a una planta, que también tienen el tema de los telómeros y la telomerasa, como todos los seres vivos. Aquilano, entonces,
A esta Sí. altura del año, ¿a qué conclusión se llegó con estas investigaciones y si esto puede estar relacionado con el hallazgo para la cura de ciertas enfermedades, por ejemplo? Sí, esto puede tener una salida muy importante para los, digamos así, para los viajes espaciales de larga duración, donde sabemos que el tema de la hibernación no es una cosa, no es una verdadera solución todavía, y esto podría ayudar muchísimo. Y por otro lado, el tema de la telomerasa es muy importante para el tema del cáncer, porque ¿qué es lo que ocurre? Uno puede alargar los telómeros, por lo tanto, darle vida y juventud a un ser vivo, pero si se pasa en la activación de la telomerasa puede generar un tumor, cáncer. Por lo tanto, maniobrar la telomerasa en su justa medida puede tener un gran beneficio, pero si nos pasamos es muy problemático. Por lo tanto, bien utilizada sería algo maravilloso y ya hay muchos experimentos en ese sentido. Por ejemplo, Bueno, vemos que otra vez tenemos un poquito España de... ha ido con logística y soluciones ya, con respecto al tema. Y nosotros queríamos fundamentalmente la telomerasa ha sido activada en el espacio de Scott Kelly. ¿Por qué eso vale probar? Bueno, el espacial se activa y muchísimo, y muchísimo. Sí, el fundamento esto se activaba, eso fue descubierto. Bueno, Y se en el clima. bueno, aquí no, Aquilano, realmente nos resulta muy interesante la charla, pero vemos que hay algunos inconvenientes con la comunicación, lo estamos escuchando un poco entrecortado, así que seguramente la nota completa después y con todos los últimos resultados la vamos a replicar a través de nuestra página, así que desde ya agradecerle la comunicación, porque se escucha todo entrecortado, realmente la comunicación está un poco complicada más por estos días, así que bueno, toda la información se lo agradecemos si nos puede reenviar y la replicamos en nuestra página web. Así que desde ya muchísimas gracias y felicitaciones por los resultados de esta investigación. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes.